¿Alguna vez a ustedes se les ha perdido algo, verdad? Y lo andan buscando en sus casas desesperadamente por todos lados. Ya, digamos, las llaves del carro. ¿Cuántos han perdido las llaves del carro? ¿Verdad? Horrible. ¿Cuántos han perdido los lentes, el teléfono? De repente, el teléfono es el que más nos altera, ¿verdad? Como que, chale, ¿y ahora quién? ¿Ya le dieron like o no le dieron like? Bueno, cuando se te pierde algo, ¿verdad? Empiezas a buscarlo como vil loco, desesperadamente. Buscas en la cocina, buscas en la sala, buscas en el cuarto, en tu chamarra, en la playera, te metes abajo de la cama, abres los cajones, sacas todo y no lo encuentras y terminas frustradísimo. Dices, ¿qué onda? No lo, no lo encuentras y haces como los yucatecos, dicen, lo busco y no lo busco, ¿verdad? No lo encuentras, ¿verdad? Y vas con tu mamá. En mi caso, yo me acuerdo cuando iba con mi mamá, le decía, mamá, no encuentro esto. Y mi mamá, búscalo, está ahí en el buró de la casa. Búscalo. Si no lo ves y tengo que ir, yo te voy a jalar los ojos. ¿A cuánto les dijeron? A mi mamá me decía, pela los tomates. En mexicano, para todos los que no son de México, significa abre los ojos. Tomates, ojos. Lógico, ¿verdad? En este caso, ya que estoy casado, siempre voy con mi esposita y le digo, mi amor, no encuentro esto. Y mi esposa, está ahí. ¿Has visto mis llaves? ¿Has visto mi celular? Y total no. Y entonces llega mi esposa al lugar donde yo estoy parado, exactamente enfrente, llega y le dice, ten, mi amor. ¿A cuándo se está pasado? ¿Verdad que sí? Nos pasa seguido. Llega esta persona exactamente en el mismo lugar que tú estabas y toma la mano, estira la mano y te da lo que necesitabas. Lo peor de todo esto que va pasando es que estaban justo enfrente de ti. Mi mamá decía, si fuera víbora, ya te hubiera... También les pasa. Yo también lo sé, ¿verdad? Ya te hubiera picado, ¿verdad? Y mientras pensaba en este ejemplo, me di cuenta de que el no encontrar la cosa que estás buscando, cuando a mí me ha sucedido, no es un problema de distancia, ¿verdad? Está ahí. No es un problema de distancia, ¿verdad? Tampoco es un problema de información, porque sé lo que estoy buscando, sé cómo se usa, sé cuándo lo vi, sé qué onda, ¿verdad? Sé que yo lo tuve y que ahora no lo puedo encontrar. Entonces no es un problema de distancia porque estaba ahí, no es un problema de información que no sepa lo que estoy buscando y tampoco era que las llaves o el celular o las cosas no estuvieran ahí. El problema era que simplemente no podía verlas. Simplemente no podía verlas. Y con esto podemos darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre mirar algo, ¿verdad? Y ver realmente algo. Puedes mirar y puedes ver. Cuando tú ves es porque estás enfocado, estás analizando, estás concentrado y dices, estoy viendo, estoy analizando, ¿verdad? Puedes mirar y puedes mirar a todos y de repente no saber dónde están o cómo vienes o cómo vienen vestidos, ¿verdad? Si te pregunta tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo me vestí hoy, mi amor? Híjole. Dice, ¿me das una pista? No, te pusiste ropa, ¿no? O algo traes puesto, ¿verdad? Pero una cosa es ver, ¿verdad? Una cosa es ver, ¿verdad? Y otra cosa es mirar. Eso es muy importante, ¿verdad? Y eso no solo ocurre con los objetos, también ocurre con las personas. ¿A cuánto les ha pasado, verdad? Que a veces convivimos con alguien durante años y años y años y nunca entendemos realmente quiénes son. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos de repente tú ves a tu esposa y te le quedas viendo y dices, ¿por qué piensa así? ¿Por qué dice esto? ¿O por qué dice aquello? ¿Por qué me dice que no la quiero cuando sí la quiero? ¿Qué es lo que está pasando en su cerebro? ¿Qué onda? ¿Alguna vez te ha dicho tu esposa o tu esposo, quién eres? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿A cuánto les ha pasado? Vamos a ir un poquito más profundo. Ves a tu esposo y dices, ¿dónde está aquel que abría la puerta? Aquel que me hacía cartas. Aquel que le echaba perfume. ¿Dónde? ¿Quién eres? ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Verdad? Ocurre con situaciones también, ¿verdad? Pasamos por experiencias súper importantes en nuestra vida y no comprendemos lo que significan
hasta mucho tiempo después. ¿A cuánto les ha pasado? Algo les pasa muy fuerte, muy duro en sus vidas. A lo mejor una noticia acerca de tu salud, a lo mejor una noticia acerca de que perdiste a una persona o algo sucedió que tú estabas queriendo que algo pasara y de repente no sucede. Y dices, ¿por qué? No te das cuenta y mucho tiempo después dices, wow, ahora entiendo por qué mi jefe era así, por qué mi esposa era así. Ahora entiendo por qué sucedieron estas cosas. ¿Cuántos están ahí? ¿Verdad? Lo vemos, sucede constantemente en nuestras vidas. ¿Y saben qué? También sucede espiritualmente. También sucede espiritualmente. Durante las últimas semanas, 7 semanas, hemos continuado con nuestra serie de predicaciones para los que vienen por primera vez, que se ha llamado Justo Enfrente de Ti. Estamos en una serie en donde estamos desarrollando o estudiando el Evangelio de Marcos, que es un evangelio que va muy rápido, es un evangelio que va con mucha prisa. ¿Por qué? Porque fue escrito para una comunidad, los romanos, que eran como tú y como yo, estaban ocupados, estaban metidos en diferentes situaciones, que ellos querían la información al punto, y Marcos, inspirado por Dios, escribe este evangelio de esa forma. Se empieza, no mete tanto información, ¿verdad? Hace muchas ilustraciones, narra muchos eventos, muchas situaciones que hizo Jesús, ¿verdad? Con un propósito, y el propósito es que tú y yo, o que los lectores de este evangelio puedan tener una relación más profunda con Dios y con Jesús, y puedan conocer a Jesús de una manera más clara, que lo puedan ver. Y en esta segunda etapa, ¿verdad? La primera sesión, o la primera serie de predicaciones que basamos en el libro de Marcos se llamó El Rey Inesperado, la cual tuvo el punto principal de mostrarnos quién era Jesús. Las primeras 8 semanas del año hablamos acerca de quién es este Jesús, este Rey inesperado, y hablamos, la pregunta que contestamos es, ¿quién es Jesús? Y vimos que Marcos nos revela que Él es un rey, nos revela la autoridad de Jesús, nos revela el mensaje de Jesús, y no solamente eso, nos revela cómo Jesús le llama a cada persona que le llama a Dios, que le llama a su Señor, les llama a ser discípulos. Inmediatamente después empezamos con esta serie que se llama Justo Enfrente de Ti, y aquí la pregunta que estamos contestando es, ¿qué haces cuando Jesús está enfrente de ti y no lo puedes ver? ¿A cuánto les ha pasado? Vienes a la iglesia, oras, le pides a Dios, buscas a Dios y de repente dices, es que no veo, no entiendo por qué Dios está haciendo esto, no entiendo por qué Dios permite estas cosas, no entiendo por qué no puedo encontrarme en esta palabra que Dios me está dando de esperanza, pero yo simplemente siento que no tiene un efecto, el efecto que yo quisiera que tuviera en mi vida. ¿Cuántos? ¿Verdad que estamos ahí? Nos encontramos en esa parte. Cada sermón durante esta serie, durante estas últimas semanas, vimos respuestas diferentes a esta pregunta, ¿verdad? Vimos que Nazaret, ¿verdad? El pueblo de Nazaret tuvo a Jesús enfrente y lo rechazó. Vimos que los discípulos de Jesús, aquellas personas que no solamente creen en Jesús, sino que hacen y obedecen lo que Jesús les pide que hagan, eso es un discípulo, ¿verdad? Vemos a estos discípulos que fueron enviados a depender de Él. Vemos a Herodes, el rey, ¿verdad? Que de repente se levanta y escucha la verdad de Jesús, pero no se rinde a la verdad de Jesús. Vemos cosas como una multitud que vio la provisión sobrenatural de Jesús con la alimentación de los 5,000, y después vemos los discípulos que vieron milagros, pero aún no entendían qué estaba pasando. ¿Verdad? Hemos estado viendo todas estas escenas y estas historias. Vemos a líderes religiosos confundiendo la religión por santidad, diciendo esto es lo que significa realmente ser santo delante de Dios. Y Jesús viene y les dice, ¿sabes qué? Estás equivocado, esto no es lo que significa eso. Vemos a una mujer sirofenicia, gentil, que reconoció lo que otros no podían ver. Se humilla y recibe un milagro de parte de Jesús. Y por último, la semana pasada vimos a un hombre sordomudo, ¿verdad? Sordo y tartamudo, que recibió la sanidad para poder escuchar. ¿Ok? Marcos en esta escena o en esta etapa está llevando a sus discípulos paso a paso para responder una pregunta. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién dices Jesús que es Él? Esa es la pregunta más importante en Marcos capítulo 8, versículo 29. Pero una de las cosas que les he estado diciendo es que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, versículo 30, es una sección completa en donde Jesús está revelándose a sus discípulos. Di conmigo, revelándose.
¿Qué significa esto? Se está mostrando a sus discípulos para que ellos entiendan quién es Él, cómo es Él, qué puede hacer Él y quiénes somos nosotros en Él y qué podemos hacer nosotros a través de Él. En esta sección vemos esta historia, esta narrativa, ¿verdad? Como les he dicho, el Evangelio es una narrativa, es una carta que escribe Marcos, que tiene un principio, tiene un clímax y tiene una conclusión. Y vemos cómo está creciendo en su narrativa, ¿verdad? Y en estos 6 capítulos, Marcos, inspirado por Dios, nos muestra cómo es que Jesús logró que sus discípulos, que tú y que yo, podamos conocerle más profundamente y podamos tener una relación con Él más firme. Esto es lo que hace Jesús desde este capítulo 6 hasta el capítulo 8. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos necesitan crecer más profundamente en su relación con Dios? ¿Cuántos necesitan realmente depender en Él y creer en Él y descansar en Él? Yo creo que todos, ¿verdad? Esto es lo que está haciendo Jesús. Por eso Marcos lo escribe de esta parte y nos va a llevar durante estas enseñanzas del capítulo 6 hasta el capítulo 8, lo que les acabo de relatar, para que contestemos una pregunta que es: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y la pregunta después es: ¿quién dices tú que yo soy? ¿Quién es Jesús verdaderamente para ti? ¿Quién es Jesús verdaderamente para ti? Y justo antes, el sermón pasado, establecimos algo muy importante. Establecimos que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, es lo que dice Jesús, no es lo que entra en él, sino lo que sale de él. ¿Cuál es el problema que Jesús establece? Nuestro corazón. Dice, el problema que tú tienes, por el cual no amas como debes, no perdonas como debes, tienes amargura como no debes, es porque tu corazón hay algo que está contaminándote. Y de la abundancia de tu corazón habla la boca. Jesús deja muy claro que el verdadero problema no es externo, sino es un problema, di conmigo, un problema del corazón. Y esto nos deja con una gran pregunta. Estoy haciendo un resumen muy cortito para que sepan a dónde voy. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? Nos lleva a una pregunta. Dice, si el problema es el corazón, entonces la pregunta obligada es, ¿cómo sé o cómo sabemos cuando nuestro corazón está enfermo? ¿Cómo sé que mi corazón está enfermo? Ha habido gente que cuando yo platico con ellos dicen, no, yo es que soy una buena persona, yo no necesito que me perdonen de nada, yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo saber? A lo mejor tú dices, bueno, pues sí, no soy perfecto, pero pues no soy malo. No ando matando gente ni ando haciendo estas cosas, ¿verdad? No, tengo mis broncas, pero no soy malo. Entonces, ¿cómo sé cuando mi corazón está enfermo? La segunda pregunta que nos deja es, ¿cómo se ve un corazón que necesita ser transformado? Si Jesús dice que el problema del hombre es el corazón, ¿cómo se ve un corazón? ¿Cómo puedo identificar un corazón que necesita ser transformado por Jesús? Y por último, ¿qué es lo que un corazón enfermo nos impide ver? ¿Qué es lo que un corazón enfermo nos impide ver? Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que el mayor problema espiritual no es tener suficiente información. O a veces pensamos que el verdadero problema espiritual, ¿verdad?, es las soluciones que necesitamos más respuestas, o más pruebas, o más milagros, o más señales. Si Jesús solamente hiciera esto, verdaderamente creería. Si Dios me abriera puertas en esto, entonces yo sabría que Él es Dios. Si tan solo pasara esto o aquello, entonces creería más. ¿Cuántos hemos estado ahí? Señores, que si tú haces, ¿verdad? Ahora sí que, por eso son tan famosas las juradas, ¿verdad? No, yo me juré, no tomo porque Él pidió un milagro, ¿verdad? Quiero hacer esto y quiero hacer aquello. ¿Por qué? Porque dice, si tan solo supiera más o tuviera más pruebas o tuviera más señales, entonces yo creería más. Ese es el problema, que Dios no se muestra a mi vida. El problema es que Dios no hace lo que le estoy pidiendo. El problema es que Dios no responde lo que le estoy preguntando. ¿Cuántos hemos estado ahí? Así que ahora vamos a ver cómo Dios responde estas preguntas, perdón. Veamos cómo Dios nos ayuda a contestarlas. ¿Por qué? Porque Él quiere algo mejor, grande, bueno para tu vida y para mi vida. ¿Están conmigo? La primera pregunta es, ¿cómo sabemos que nuestro corazón está enfermo? Vamos
abran sus Biblias en Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. ¿Todos trajeron sus Biblias? ¿Ustedes que vienen por primera vez tienen Biblias? ¿No? Regálenme unas Biblias para ellos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Biblias para ellos. Córrele, córrele. ¿Tú tienes Biblia, brother? No. ¿Otra Biblia? ¿Tú sí tienes? No. ¿Otras 2 acá? 5, 7. ¿Usted tiene Biblia, mi brother? Forward. ¿Tienes Biblia? ¿Otra Biblia para allá? ¿Tú no tienes Biblia, brother? También otra Biblia para allá. Córranle, córranle, córranle. Ahorita les dan sus Biblias. Ábranlas. Si no tenemos suficientes aquí aquí son 5. Están en la bodega de allá hasta atrás. ¿Está bien? Si quieren, ¿sí? En la bodega chiquita, allá están. ¿Ok? Ahorita se las traen. ¿Ok? Pero no se me distraigan. En lo que se las traigan, ahí están. Entonces, vamos por favor, capítulo 8, versículo 1 de Marcos y al versículo 10. Como es muy largo, voy a estar predicando hasta el versículo 22. Voy a parafrasearles y contarles un poquito de qué trata y me voy a detener en algunos versículos que son muy importantes. Número 1. Cuando llegamos a Marcos capítulo 8, ¿verdad? Nos encontramos en el segundo ciclo donde Jesús se está revelando a sus discípulos. Dí conmigo, segundo ciclo. ¿Por qué creen que hay un segundo ciclo? Porque a la primera no les quedó claro. Es como, es el retake del examen, ¿verdad? Lo voy a volver a tomar para que, a ver si ahora sí paso, ¿verdad? Jesús dice, los discípulos están teniendo problemas en entender quién soy. Los discípulos están teniendo problemas en confiar en mí, en creerme, en darme sus vidas, en confiar plenamente en mí. ¿Cuántos son esos discípulos? Levanten sus manos sin pena, yo soy. De repente me cuesta trabajo confiar, de repente me cuesta trabajo creer, de repente me cuesta trabajo, ¿verdad? Decir, ay Señor, pues es que no sé, mejor te ayudo tantito, ¿verdad? Lo mismo que tú estás experimentando es lo mismo que los discípulos estaban experimentando, ¿verdad? Y Jesús en este capítulo 8 empieza una nueva sesión en donde Él se está revelando. Así como lo hizo desde el versículo, los capítulos anteriores del capítulo 6, ahora lo vuelve a hacer. Y dice, quiero que entiendan algo. Es la segunda vuelta donde Él empieza a revelar quién es Él. Y evidentemente ellos, aunque tienen las llaves enfrente de ellos, no las ven. Aunque la víbora les está a punto de picar, no lo ven. Entonces empieza este segundo ciclo de autorrevelación porque Jesús es misericordioso y Él quiere y Él desea que le conozcamos. Entonces empieza con la alimentación a 4,000 personas. ¿A cuánto les suena? En esta serie acabamos de hablar acerca de la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y de repente Jesús dice, híjole, como que estos brothers no entendieron, déjame se las repito, ¿verdad? Pero ahora le baja 1,000. Dice, en vez de 5,000, 4,000, para que sepan que son dos diferentes historias, ¿ok? Para que no nos confundamos. Entonces, empieza con la alimentación de los 4,000 y la palabra de Dios nos dice que muchas personas vinieron de diferentes lugares hacia Jesús. Y Jesús, antes de despedirlos, ¿verdad? Para que ya se fueran, llama a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Siento compasión por esta gente. Han estado con Jesús 3 días, Jesús les ha estado hablando, les ha estado enseñando los secretos del reino, les ha estado llamando a seguirle, a ser sus discípulos. Jesús ha estado trabajando con ellos y ya los va a despedir y dice, ¿sabes qué? Siento mucha compasión con ellos porque han estado conmigo 3 días y no han comido nada. No han comido nada. Imagínense que te tuvieras que quedar aquí encerrado 3 días en la iglesia sin comer nada. ¿Verdad? Obvio, la diferencia es que iba a estar predicando Jesús. Ahí sí nos quedamos, ¿verdad? Aunque ayunemos. Sales instruido y flaco. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Entonces, dice que estas personas tenían hambre y ellos no les habían dado nada de comer. Y dice Jesús, es que sabes que si los despido ahorita, hay unos que vienen de muy lejos, que eran gentiles. Ya no solamente en el pueblo de Israel, eran gente gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran israelitas, ¿verdad? Los que no eran seleccionados como el pueblo de Dios. Y Jesús dice, muchos vienen desde lejos y sé que si se van, se pueden desmayar en el camino. Hay que darles de comer. Y los discípulos, después de haber visto la alimentación de los 5,000, ¿qué creen que hacen? Sí, Jesús, aquí está mi cajita feliz, multiplícala. No, ¿qué hacen los discípulos? Dice la palabra que los discípulos objetaron. Versículo 4, véanlo ahí en sus Biblias. Versículo 4, y los discípulos
déjame te explico, Jesús, por qué lo que estás diciendo no está bien. Y dicen, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos les causa gracia esto? Dices, ay, estos discípulos, ¿verdad que sí? Ay, cómo son sonsos. Pues acuérdate, vete unas páginas atrás, ya le dio a 5,000 personas, ¿verdad? Y le sobraron 12 canastas. Dice, ¿qué onda? Y aquí objetan. Y sabes que no podemos. No vamos a darles de comer. Y Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tienen? ¿Verdad? Y hace exactamente lo mismo que hizo cuando alimentó a los 5,000. Agarra los panes de los discípulos, los 7 panes, da gracias, había unos pececillos por ahí, da gracias por el pan, da gracias por los pescados, ¿verdad? Y se los empieza a repartir a los discípulos para que ellos se los dieran a las demás personas. E inmediatamente, dice la palabra, al final dice que comieron 4,000 personas y todas habían sido, ¿qué? Saciadas. No solamente habían comido un tentempié, habían sido saciadas. La palabra saciar es que estaban completos, se sentían llenos, completos. ¿Con qué? Con esos 7 panes y esos pequeños pescados. Y aún después de eso dice que sobraron 7 canastas más, que habla de plenitud. El número 7 es un simbolismo en la Biblia que habla de plenitud, de todo. ¿Que habla de qué? De que Jesús vino no solamente a saciar al pueblo de Israel, sino a saciar a quienes, di conmigo, a mí, a todos los que tengan hambre, venid, ¿verdad? A mí, y yo los voy a reconfortar, yo les voy a hacer descansar. Ahora vean esto. Como les he venido explicando, una cosa es lo que Marcos está diciendo a través de su narrativa, otra cosa es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, otra cosa es lo que los discípulos están entendiendo en estas diferentes layers, que tenemos que aprender a observarlos para entender un contexto completo de la palabra y entonces saber qué es lo que Dios me está diciendo. No solamente a José Luis, sino qué te está diciendo Juan, Dios, hoy a ti. No a Almita, a ti. Y esa es la postura que quiero que tengan cuando estemos estudiando la palabra. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Tendemos a decirlo, esto le serviría re bien a mi esposa. No, ¿qué te está diciendo Dios a ti? Ahora, ¿qué está diciendo Marcos? Marcos está repitiendo esta historia inspirado por Dios, no porque se equivocó. No porque dijo, caray, se me olvidó que ya había dicho la de los 5,000. No, hijo, me equivoqué. No, Marcos, Dios siempre está haciendo algo con lo que revela a través de sus instrumentos. Dios siempre está haciendo algo. Y Él hace esto por 2 razones. Número 1, porque la narrativa hace un cambio teológico. ¿Ok? ¿Qué significa un cambio teológico? Jesús había venido y estaba predicándole a ¿quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Qué les dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer. Arrepiéntanse y ¿qué? Di conmigo, crean. ¿Creer qué? El mensaje que Él viene a darnos. Un mensaje que revelaba los secretos del reino, el reino de Jesús. Un mensaje que revelaba quién pertenecía a ese reino. Un mensaje que revelaba bajo qué autoridad y bajo qué poder ese reino operaba. Ese mensaje que revelaba que aquellos que seguían y eran discípulos de Jesús eran equipados, ¿verdad? Para llegar a ser lo que Jesús quería que hicieran. Él les daba autoridad y les daba poder para salir y ser lo que Jesús quería que fuesen. Y eso no ha cambiado hoy. Dios quiere que tú seas un tipo de persona que refleje quién es Él. Un tipo de persona como Él te creó desde el principio, pero sano, libre de amargura, libre de falta de perdón, libre de tantas cosas que nos distraen y nos acongojan en la vida. Jesús quiere que seas libre para que demuestres quién es Él y ese Dios que liberta, ese Dios que da sanidad, ese Dios que da apertura de ojos, de oídos, ese Dios que hace milagros. Amén. Esto es lo que quería Jesús que estuvieran haciendo. Entonces, Él hace un cambio teológico y dice, ¿sabes qué? Mi mensaje no solamente es para unos poquitos escogidos, son para todos. ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia que viene y le dice, Jesús, dame pan? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? No está bien que los
perros coman, ¿verdad? Antes de los hijos. Dice, no, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Todos son parte. Y la mujer dice, ciertamente lo que has dicho, lo que has hablado, por lo que has hablado, sé sano. Y Dios sana a su hija. Empieza a extender. Entonces hay un cambio teológico en donde Dios dice, ¿sabes qué? Mi reino no es solamente de la gente que se porta bien o hace bien o se viste de cierta forma o habla de cierta forma o camina de cierta forma. Dice, mi mensaje es para todo aquel que reconozca que me necesita. ¿Cuántos de aquí necesitan a Cristo? ¿Cuántos de aquí cumplen con ese requisito de decir, yo necesito a Cristo? Tal vez tú puedes decir, tal vez Dios no quiere tocarme porque sí he hecho esto y he hecho aquello y soy muy malo y tengo esto y tengo aquello. Si Jesús conociera realmente lo que soy, entonces no me daría la oportunidad. Déjame te digo algo, Dios conoce lo más recóndito de tu corazón y de mi corazón y Él nos llamó no por lo que podemos hacer, sino debido a lo que no podemos hacer. No podemos salvarnos solos. Y Dios te está incluyendo. Dios te está diciendo, tú eres parte de lo que yo quiero lograr, yo quiero hacer, darte una vida nueva, una vida donde seas libre, una vida donde camines, ¿verdad? Sabiendo hacia dónde vas, una vida donde tengas paz y seguridad, que sepas que estás parado en aquella fe que Dios ha cimentado para ti, una persona que pueda levantarse en medio de las dificultades sabiendo que su Dios es más grande, es más fuerte, es más poderoso y que puede cambiar todas las cosas. Jesús está diciendo, para eso necesito que entiendas que yo he venido por todos ustedes. Ese es el cambio teológico que Marcos está haciendo a través de esta narrativa. Está cambiando, está diciendo, tú perteneces a mi reino si quieres ser parte de él. Amén. Yo te he llamado, Dios ya te llamó y Dios te dio la fe para que respondas a él y a su mensaje. Amén. Venir a la iglesia no solamente es venir a escuchar una canción o un sermón. Venir a la iglesia es venir a entender qué es lo que Dios me está diciendo y entonces aplicar mi fe, la fe que Dios me dio, al mensaje que Dios me está dando a mí. Por eso es tan importante que dejes de pensar qué necesita la otra persona y empieces a pensar qué necesitas tú y qué es lo que Dios te está diciendo y por qué Dios te trajo hoy a este lugar. Para hablarte. Porque tiene grandes cosas para ti. Amén. ¿Vamos bien? Esto es increíble. Entonces lo primero que hace, ¿sabes qué? La razón por la que estoy haciendo esto, la razón por la que estoy repitiendo este mensaje, es ¿por qué? Porque tienen que entender que yo soy para todos aquellos que reconozcan que son débiles, que están rotos y que no pueden solos. Yo califico perfectamente. ¿Tú? ¿No les gusta eso? Decir, ay caray, híjole, yo pensaba que Jesús me iba a desechar porque soy un mugroso pecador asqueroso. Y para acabarla, chilango. ¿Verdad? O de Querétaro. De allá de Chihuahua no, ellos son del cielo. Es que son más ellos y no me agarran allá afuera. Vamos bien. ¿Me están siguiendo? Está cañón. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Al mostrarnos que la compasión de Jesús trasciende. Va más allá de límites étnicos y de fronteras. Va más allá del color de mi piel, de qué tanto mido, de que si estoy chaparrito, que si estoy alto, si estoy gordo, si estoy flaco, si estoy feo. Va más allá de eso. Dice, estás roto, tú eres candidato. Eso es lo primero que hace. ¿Ok? Vuelve a escribir de los 40,000, estas 4,000 personas que son alimentadas. ¿Por qué? Porque quiere reiterarte eso. ¿Por qué? Porque los discípulos tal vez todavía no lo entendían, todavía no lo veían. No lo veían. No lo veían. Veían cómo Jesús alimentó a Israel, pero ahora Jesús dice, no, ahora voy a alimentar también a los gentiles, porque ellos necesitan saber que mi alimento, que tiene el poder de saciar, no solamente es para un grupo de personas, es para todos. ¿No les gusta eso? Porque los discípulos son los que van a representar a Dios en la tierra, a Jesús en la tierra cuando Él se vaya. Ellos van a ser los que van a seguir predicando el evangelio. Ellos van a seguir los que van a seguir hablando acerca del reino que ya vino, que está cerca, que está a la mano, ese reino que incluye a todos los que estén necesitados. Ellos necesitan hablar de eso, pero tienen que entender que el mensaje no solamente es para una etnia, es para todos. Amén. ¿Estamos bien? Dios quiere que entendamos y que nos demos cuenta de que Él está abierto para recibir a cualquiera. Sus brazos están abiertos, que su redención está disponible para el que lo desee, para el que se rinda a Él y diga, no puedo solo.
te necesito. ¿No te gusta eso? Tal vez tú te estás sintiendo exiliado. Tal vez tú te sientes que no eres parte, pero déjame decirte algo, Dios no te ha excluido. El único que se ha excluido eres tú a través de lo que piensas. Por eso tienes que renovar tu mente y empezar a pensar como Cristo piensa. Amén. Que te acepta. Segundo, ¿cuál es la segunda cosa por lo cual vuelve Dios a hablarle esto a sus discípulos? Porque los discípulos todavía no habían aprendido la lección. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos al repetirles la historia? Está revelando nuevamente lo que no han entendido. ¿Qué es revelación? En la Biblia, cuando hablamos de revelación, es que Dios te dice algo que nunca has visto. ¿Están conmigo? Y en este caso Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Tú que necesitas sentirte amado, tú que necesitas sentirte perdonado, tú que necesitas sentir que perteneces, tú que necesitas sentir que hay un futuro, que hay un propósito para tu vida, tú que necesitas tener esperanza en tu matrimonio, en tu cuerpo, en tu enfermedad, tú que necesitas tener esperanza, ¿sabes qué? Déjame decirte algo, lo que verdaderamente necesitas, todo eso que acabo de mencionar es lo último, lo que verdaderamente necesitas es a mí, porque yo soy suficiente para todo. Y Jesús nos muestra la autosuficiencia. La primera vez que alimentó a 5,000 dijo, Señor, ¿de dónde vamos a sacar todos estos? Vamos a ir a comprar pan, porque estaban cerca de algún lugar donde podían comprar pan. Dice, Señor, vamos a ir a comprar, vamos a gastar todo el dinero que tenemos. Y Jesús dice, no han visto con quién están. Han mirado, pero me han visto. O me han visto, están ahí, tienen conciencia de esto. ¿Sí saben quién está contigo? ¿Sí sabes quién camina delante de ti, detrás de ti, a un lado, del otro lado? ¿Sí sabes quién levanta su estandarte para protegerte? ¿Sí sabes quién te ha sellado para ser hijo? ¿Sí sabes? Jesús le dice, yo soy suficiente. Soy suficiente. Y es una lección que sigue dando ecos y seguirá dando ecos en la eternidad sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios es suficiente. No entendemos que Él es suficiente en todas las áreas. Que Él es suficiente en mi debilidad, en mi tristeza. Que Él es suficiente cuando me siento perdido. Que Él es suficiente. Tenemos que dejar de poner nuestra confianza en otra cosa. Es lo que Dios nos está diciendo. Deja de poner tu confianza en otra cosa. Jesús nos los ha dicho una y otra y otra y otra vez, pero tal parece que seguimos sin entender que Él es suficiente. Solo Él tiene el agua de vida que puede saciar nuestra sed, nuestra falta de paz, nuestra falta de tranquilidad, liberarnos de la amargura que llevamos cargando, del coraje y de la incertidumbre que sentimos al vivir cada día. Solamente Él. Pero tal parece que Jesús nos lo tiene que recordar cada domingo que venimos a la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hoy de ustedes vinieron cansados, fatigados, sin esperanza? Tal vez diciendo, Señor, esta es la última oportunidad que voy a ir a la iglesia, pero ya no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque no hemos entendido que Él es suficiente. ¿Vamos bien? Él es suficiente. Él es suficiente. Y aquí es donde Dios, a través de los discípulos, nos muestra algo increíble. Nos muestra que los discípulos no tienen un problema de memoria. Esto no es un problema de memoria. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado cosas increíbles en Dios, que Dios les ha salvado, les ha provisto, les ha dado algo, ¿verdad? Les ha librado de tantas cosas? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha librado de cosas que dicen, no te pases, ya me hubieran muerto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A cuántos se les ha olvidado ese momento? ¿Se te ha olvidado ese momento? Bueno, a lo mejor dices, bueno, para mí Dios no ha hecho nada conmigo. Ok, dime ese momento que fue tan impactante para tu vida. ¿Lo puedes recordar hoy? Es más, piensa en él. Ahí estás. A lo mejor fue un accidente, a lo mejor fue la muerte de tu papá, de tu mamá, a lo mejor fue un diagnóstico, a lo mejor, yo no sé, algo que te marcó y dices, wow, sí es cierto. No, y no se te olvida. Es más, hay algunas personas que dicen, yo me acuerdo cuando fue el terremoto de la Ciudad de México, dónde estaba, qué estaba, cómo estaba vestido. Me acuerdo perfectamente. ¿Por qué? Porque fue un evento que marcó tu vida. ¿Cuánto les pasa? ¿Cuántos tienen esos momentos? Levanta tu mano ahí, ayúdame a predicar. ¿Verdad que sí?
Tenemos esos momentos en nuestra vida. Los tenemos siempre. Yo me acuerdo una vez que íbamos haciendo una ruta en una bicicleta de montaña, allá en donde vive Oscar Escalante, Villa del Carbón. Y era un cerro así padrísimo. Yo venía hecho la duro y no se sentía ni nada. Durísimo, ¿verdad? Y me acuerdo que iba bajando y de repente la llanta de atrás se me resbala porque había puro lodo y se me empieza a hacer así, ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y no me caí. Me acuerdo re bien. Me acuerdo así, hasta siento cómo apreté los dientes. Dije, Señor, nomás que caiga de espalda porque soy artista. ¿No? Sí, todo menos la cara, Señor, todo. ¿Verdad? Para que me saque de pobre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? El problema de los discípulos, imagínense, de repente Jesús les dice, denles de comer, y estos cuates dicen, no, pues no hay. Y Jesús saca, a ver, dame los panes que traes, a ver, dame los pescados. Órale, vayan. Ahora recojan las canastas y todos dicen, no manches, no te pases, Jesús oró y todo se multiplicó, no te pases. ¿Tú crees que se les había olvidado? ¿Tú crees que se les había olvidado cuando echaron fuera demonios? Cuando sanaron ellos mismos porque Jesús los envió enfermos. ¿Crees que se les olvidó? El problema no es memoria. El problema no es que les fallaba la memoria. Claro que recordaban. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es percepción. ¿Qué estoy viendo? ¿A quién estoy viendo? ¿A quién estoy viendo? ¿Recuerdan el milagro? Recuerdan el milagro, pero no entienden lo que el milagro les revelaba acerca de Jesús. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan la semana pasada que les decía? El problema no es que no entendamos el propósito. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué Dios dice? ¿O por qué Dios nos mandó o le mandó a los sacerdotes que se lavaran las manos antes de entrar al templo? ¿Se acuerdan de ese sermón? Que fue donde aprendimos que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Dice, bueno, a ver, ¿por qué Dios primero dice que nos lavemos las manos y ahora todos nos lavamos las manos y ahora que siempre no? Viene Jesús y dice que dijo su papá que siempre no. El problema no fue que Jesús dijo que siempre no, o que Dios dijo que siempre no. El problema es que ellos no entendieron el por qué Dios les había dado el mandamiento. ¿Sí me explico? Y es lo mismo aquí. Es lo mismo aquí. Los discípulos entendían el milagro, se conocían, se acordaban del milagro, pero nunca entendieron que ese milagro tenía la intención de mostrarles que Él era el que solamente los podía saciar al punto de plenitud. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú entiendes el milagro o disfrutaste el milagro y agradeciste el milagro y aún le cuentas a la gente acerca de esos milagros, pero nunca has entendido el por qué Dios hizo ese milagro en tu vida? Para enseñarte qué. ¿Por qué Dios permite que pase por enfermedad? ¿Por qué Dios permite que pase por carencia? ¿Por qué Dios permite que pase por tiempos difíciles? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Porque Dios se quiere revelar a ti de una forma que no podría revelarse en otra circunstancia, porque estamos tan cómodos. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios cuando está el agua hasta... Ahí sí te acercas, ahí sí regresa a la iglesia. A mí cuando la gente me la encuentro en la calle y me dice, ya voy a regresar a la iglesia, le digo, ya le está yendo mal. ¿Verdad que sí? Yo conozco a mi gente. ¿Saben por qué? Porque yo soy igual. Somos gente que nos convenencieros. Yo creo que Dios me hizo pastor porque si no, no iría a la iglesia todos los domingos. Digo, no, este se me va a ir. Este va a ser pastor. Ay, Señor, pero ¿yo por qué? Porque soy muy inteligente. Porque soy chilango. ¿Por mis piernas? ¿Por mis músculos? No, porque eres bien burro y de otra forma te me vas. ¿Ok? No, no es cierto, no sé, pero me imagino. En mi cerebro chilango. ¿Ok? ¿Entendemos? Ellos no habían entendido el principio. El principio era no hacer el show de que, ay, compartí 5,000 de comer a tanta gente con tantos panecitos y con la cajita feliz. No, es que eso es lo menor. Lo más importante es que entiendas que yo soy tu proveedor. ¿Cuántos están angustiados aquí porque no les alcanza, porque no tienen, porque no saben cómo salir adelante?
Drop the mic. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos cabezones sabemos aquí? Levanten la manita, si yo los veo. Ay, sí, nada más. Ay, acá no. Todos, levanta tu mano, voltea con el vecino y dile, no seas chismoso, levante tu mano. Ay, no me puse desodorante. Bueno, no hay bronca por esta vez. Vean esto. ¿Qué podemos aprender de esto? Ver un milagro no garantiza que entendamos lo que Jesús quiere que conozcas de Él. Ver un milagro no garantiza que entendamos lo que Jesús quiere que conozcamos de Él. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido milagros de Dios? ¿Y cuántos seguimos igual de alejados de Él? Toma, chango, tu banana. Entonces la pregunta, uno, que acabamos de contestar es, ¿cómo sabemos que nuestro corazón está enfermo? Porque puedes estar cerca de Jesús y aún así no verlo. ¿Y sabes dónde nos damos cuenta más fácil? En problemas. ¿Sabes de Jesús? ¿Has oído de Jesús? ¿Has adorado a Jesús? A lo mejor tú vienes por primera vez y dices, bueno, a mí me habla mi abuelita, mi tía de chiquito, sí, yo he oído de Jesús, pero no sé quién es Jesús. Bueno, Jesús te desea, te ama y quiere satisfacerte de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque podemos estar cerca de Jesús. ¿Cómo sé que mi corazón está enfermo? Porque podemos estar cerca de Jesús y aún así no verlo. ¿Cuántos corazones enfermos hay aquí hoy? ¿Verdad que sí? Versículo 10 al 21. La segunda pregunta que vamos a contestar, que Dios nos ayuda a entender es, ¿cómo se ve un corazón que necesita ser transformado? ¿Cómo se ve un corazón que necesita ser transformado? Versículo 10 del capítulo 8. Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta y llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para aquellos que no conocen mucho de la palabra, los fariseos eran la gente que sabía la ley de Dios. Dios les había dado una ley al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que ellos se comportaran de cierta forma. Y el propósito de esta ley, hablando de propósito del por qué Dios hace las cosas, el propósito de esta ley era que el resto del mundo pudiera ver a un pueblo que habitaba y que vivía de acuerdo a un Dios que era bueno, cuyo plan es bueno, agradable y perfecto, y que ellos pudieran ver cómo su vida era plena y satisfecha delante de un mundo roto y de un mundo que buscaba plenitud, pero no lo podía encontrar. Ese es el propósito. ¿Me están siguiendo? Mostrarles que hay una forma de vivir que te hace pleno. ¿Ok? Entonces, este pueblo, ¿verdad? Lo que pasa es que estos fariseos eran gente que conocía la ley de Dios, la analizaba, la meditaba, la aplicaba y la ponía por práctica y hacía que los demás la pusieran por práctica. Entonces, dice que estos fariseos que sabían lo que Dios había mandado, ¿verdad? Se acercaron a Jesús y comenzaron a discutir con él. Y dice que para ponerlos a prueba, le pidieron una señal del cielo. ¿Qué le pidió? Una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, imagínate a Jesús cuando vienen, a ver Jesús, tú que quién sabe, a ver, danos una señal del cielo. Dice que Jesús hizo, ay, hijos de Dios. ¿Verdad? Dice que suspiró. Dice, con un profundo suspiro, él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Ahora, la Reina Valera dice, ninguna señal se le dará a esta generación. Di conmigo generación. ¿Quién es una generación? La generación, por ejemplo, ahora que se graduaron de high school, la generación 2026. Una generación que nació en un tiempo, entró a la escuela un tiempo, se graduó en un tiempo. ¿Verdad que sí?
Es una generación, es un rango, ¿verdad? Cronológico de tiempo. Ahora, aquí es importante porque lo que Jesús está diciendo es que no iba a dar una señal solamente a esa generación. Cuando Jesús le oye a los fariseos, él dice, yo no les voy a dar una señal a esta generación. ¿A qué generación se refería? No se refería a una generación cronológica de la persona que le había pedido la señal. Se refería a una generación que tenía la misma manera de pensar. Y eso les tiene que quedar muy claro en tu cabeza y en mi cabeza. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice, no les voy a dar ninguna señal a esta generación, no solamente le estaba hablando a los fariseos. ¿Sabes a quién también le estaba hablando? ¿O a quién se estaba refiriendo? A los discípulos. ¿Y sabes a quién se estaba refiriendo? A la gente de hoy en día. ¿Pero qué tipo de gente? Ahorita lo vamos a averiguar. ¿Estamos bien? Está entretenido, está interesante esto, ¿verdad? Dice, no les voy a dar ninguna señal. Versículo 13. Entonces los dejó y volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque se nos olvidó el pan. Te dije, Marcos, te dije, lo que te dije. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía ven? ¿Todavía no ven ni entienden? Y vean aquí Jesús, ya no nomás le dice, mira, déjame te explico. No, le dice, ¿Qué? ¿Todavía no ven? ¿Todavía no entienden? Ya fue más, Jesús empieza a ser confrontativo con sus discípulos. ¿Tiene la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes, ¿verdad? Para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? ¿Y qué dijeron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? A ver, díganme de ustedes, ¿quién entendió eso de las cestitas de las 2 y las 7? Bueno, pues sí las multiplicó, pero pues ¿qué es lo que no entienden? O sea, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y los otros, híjole, es que ¿por qué no trajimos pan para las tortas? No te pases. Y Jesús le dice, pues ¿qué no se acuerdan cuántos panes recogí? ¿Cuántos panes hice? Y a ver, ¿cuántas cestas recogí? No, pues 12. Y el otro, pues 7. ¿Y todavía no entienden? Y los otros se han de haber quedado exactamente como yo me quedé cuando lo leí. Y después ustedes. Pero así como que, ¿es Jesús? Oh, no. ¿7? 12. Un pan. ¿Me das otra pista, Jesús? Aquí hay 2 grupos de personas. Están los fariseos, y ya los dejé en ascuas, ¿verdad? Y es que no sé qué significaban los 7. Están los fariseos y están los discípulos. Dice, les empieza a hablar fuertísimo. Si todavía no entienden, dice, yo he venido a suplir y a darle a todos. Los 12 significan las 12 tribus de Israel y los 7 significan la plenitud para todo el mundo, ¿verdad? Y ellos dicen, pues sí, Jesús, ¿y eso qué tiene que ver con el pan que se nos olvidó? ¿Tú no entiendes? ¿Todavía no entienden? Todavía no entienden. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. Todavía no ven y entienden. ¿Tienen la mente embotada? Pelen los tomates, como dice mi mamá. Hazle hashtag, pelen los tomates, ¿ok? ¿Acaso no recuerdan? ¿Acaso no recuerdan? Y vean aquí los 2 grupos. Jesús expone la sordera espiritual de los 2 grupos. Primero, ¿qué dice? Denos una señal. Ya voy a terminar en unas 3 horas, no se preocupen. ¿Ok? Y Jesús les dice
Jesús les dice que les asegura que no les dará ninguna señal a esta generación, lo cual incluye a los discípulos y a nosotros. Ya quedó claro lo de la generación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los fariseos están desafiando la base de autoridad de Jesús. Le están diciendo, a ver, si tú realmente eres el Dios o el Hijo o el Mesías que dices que eres, dame una señal cósmica que suceda en los cielos, no sé, que pase algo para que entonces yo crea que tú eres quien dices que eres. ¿Por qué? Porque ellos estaban retando su autoridad. ¿Por qué estaban retando la autoridad de Jesús? Su práctica en el sábado desafiaba la interpretación de lo tradicional. Se peleó con ellos porque dijeron, es que el sábado tienes que guardar el sábado. Y mira, tus discípulos no guardan el sábado. Y Jesús dijo, espérate, es que eso no significaba el sábado. Era otra cosa, ¿verdad? Reclaman su autoridad personal. Y dicen, a ver, Jesús, ¿por qué si los otros profetas en el Antiguo Testamento decían, y así dice el Señor, por qué tú dices, yo digo así? Pues, ¿quién eres tú para decir yo digo así? ¿Bajo qué autoridad lo dice las cosas? Y muchas veces sí nos ponemos con Dios. Cuando Él te dice perdona y tú dices yo no perdono, y dice perdona porque entonces tú vas a ser sanado. Y tú dices no, a ver, ¿y tú quién eres para saber que si perdono a esta vieja que se pasó de lanza conmigo, entonces me voy a sentir bien? Si lo que quiero es darle un zape, con un zape sí me siento bien. Unas cachetadas guajoloteras. Eso sí me ayuda, Señor. ¿Cómo que perdón? ¿Verdad que sí, verdad? ¿Se acordaron luego de esa gente que traen entripada? Yo ayer me acordé de alguien que traigo bien entripado y yo así, ¡ay! Y mi esposa, tranquilo, tranquilo. Hasta baba saqué de la boca. ¿Ok? Los fariseos quieren una señal que resuelva esta disputa de manera decisiva. Algo innegable desde los cielos que obligue a reconocer su comisión divina. ¿Por qué si los fariseos están diciendo, a ver, tú danos una señal y si ya nos da la señal, pues yo voy a saber que sí eres? Y Jesús le dice en él, no les voy a dar nada. Nadita de nada, de nada, de nada. Ahora, ¿por qué Jesús les dice que no? Oye, Jesús, dales una señal ya para que crean. Nos evitamos los problemas, Jesús. ¿Por qué les dice Jesús que no? Y aquí tiene que ver con el tipo de generación de la que Él está hablando. La negativa de Jesús se basa en un punto crucial. Las señales externas pueden convencer a los forasteros, pero los fariseos, que eran los custodios de la ley, ¿me están siguiendo? Los fariseos, que eran los custodios de la ley, que protegían la ley, que sabían la ley, ¿verdad? Que eran los custodios de la ley, ¿verdad? Deberían poder evaluar las enseñanzas de Jesús en las Escrituras sin exigir pruebas milagrosas. Vean esto, está muy cañón. Además, el tipo de señal que estaban pidiendo no era una señal que validaría realmente su mensaje. El Evangelio de Juan habla de 7 señales, ¿se acuerdan? Vemos que en Marcos a los milagros les llaman milagros, pero en el Evangelio de Juan a los milagros se les llaman ¿qué? Señales. ¿Por qué se les llaman señales? Porque apuntan hacia alguien. Estos milagros que hacía Jesús, que Juan describe como señales, tenían la función de ¿qué? De apuntar y revelar a las personas quién era Jesús. ¿Vamos bien, mi brother? ¿Me van siguiendo? Humbertito, ¿vamos bien? Ahora, vean esto. El Evangelio de Juan, el versículo más importante del Evangelio de Juan dice, y estas señales fueron hechas, ¿para qué? Para que crean. ¿Para que qué? Para que crean. ¿Qué? Que Jesús era y es el Mesías. Hay señales que Dios nos da para que entendamos quién es Él. No nada más para que digamos, ay, pues dame ahora lléname el tanque de la gasolina. Ahora ponme un diente de oro. Ahora, dame chispitas de oro. Ahora, pues ahora haz lo que quieras tú. ¿Sí me explico? No. Jesús dice, ¿sabes qué? La señal que me estás pidiendo no tiene el propósito de revelarte quién soy yo. Ahora, esto está cañoncísimo. Los fariseos conocían la ley.
Los fariseos conocían Isaías 35, Isaías 29, Isaías 61. O sabían lo que los profetas habían dicho de Jesús. Ellos sabían que la palabra de Dios decía que cuando viniera el Mesías, el que iba a restaurar todas las cosas, iba a hacer que los ciegos vieran, que los sordos oyeran y que los ojos caminaran. Iba a dar apertura de cárcel, libertad al cautivo e iba a proclamar las buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio de Jesús? Las buenas nuevas. ¿Qué significa la palabra de evangelio? Significa las buenas nuevas. ¿Cómo empieza Marcos el evangelio? Dice, estas son las buenas nuevas. Este es el evangelio de Jesús. Jesús cumplía todos los requisitos y todas las características que los fariseos, los maestros de la ley, sabían que iba a cumplir el Mesías. Y aún así no lo querían ver. Es una generación que pide una señal para satisfacer su morbo y no una señal que les revele quién es Jesús. ¿Cuántas veces nos encontramos y decimos, Señor, dame una señal de que tú eres mi Dios y entonces, dame una señal de que tú estás conmigo y entonces voy a creer. Dame una señal, Señor, de que tú me proteges, de que yo soy sano por tus llagas. Dame una señal y entonces yo voy a creer y entonces te voy a servir. Escúchame muy bien. Esta palabra se la dio tanto a los fariseos como a los discípulos. A los mismos discípulos les dijo, ¿ven y no entienden? ¿Están sus mentes embotadas? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Acaso no recuerdan? ¿Qué les está diciendo Jesús? Generación que pide milagros. De cuando lo que te debería de bastar es lo que yo te digo. Si Dios te dice que al recibirle como Señor y Salvador tienes vida eterna y eres un hijo y eres acepto y eres un hijo del Rey y eres coheredero juntamente con Cristo y eres una persona cuyo Dios protege y cuida y es un castillo y es una torre alrededor de tuya, eso es lo que eres. No necesitas que caiga un rayo del cielo o una voz audible que te diga, tú eres mi hijo. Yo sé lo que estoy haciendo en tu matrimonio. Yo sé lo que estoy poniendo en el corazón de tu esposa. Yo sé lo que estoy poniendo en el tuyo. Yo sé lo que estoy sanando. Yo sé por qué estoy permitiendo esta situación. Yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí porque yo soy suficiente. Aun cuando te sientas débil, yo soy suficiente. Aun cuando te sientas roto, yo soy suficiente. Aun cuando sientas que ya no puedes, bástate mi gracia porque ella se perfecciona en tu debilidad. Aun cuando sientes que no hay esperanza en un futuro para tu vida, cree en mí. ¿Por qué? Porque mis planes son buenos, agradables y perfectos. Porque mi plan es darte un futuro, es darte paz, es tenerte reinando juntamente contigo, ya no siendo reinado por el pecado, por el odio, por la depresión, por la tristeza, por la enfermedad. Yo te he llamado para hacerte libre, porque yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y por eso Jesús dice, no les voy a dar a este tipo de personas que mi palabra no les es suficiente. No les voy a dar señales. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que Jesús y Dios no hace señales? Claro que sí. Jesús dice eso. Yo cuando estaba estudiando, Jesús dice, yo no voy a hacer señales, no les voy a dar este tipo de señales. Estas señales. Y de repente en el versículo que viene, que ahorita lo vamos a leer, que son dos versículos, Jesús hace otro milagro. Y yo, Jesús, ¿por qué te entiende? Por eso nos confundimos. De repente sí, de repente no, que sí, que no. No significa que Dios no quiera. Dios es el mismo ayer y siempre. ¿Sabes qué? Dios sigue levantando muertos. Dios sigue sanando gente. Dios sigue dando libertad al cautivo. Dios sigue dando vista al ciego. Dios sigue liberando la lengua de la gente. Dios sigue haciendo milagros cuando Él le place, de acuerdo a su voluntad. Y yo sé que hay gente aquí enferma bien gacho y que les han dado diagnósticos bien gachos. Sean sanos en el nombre de Jesús, porque por su llaga hemos sido sanados. Y ahorita al final vamos a orar por todos los enfermos. ¿Por qué? Porque le vamos a creer a nuestro Jesús que Él haga un milagro. ¿Por qué? Porque ya creemos que Él es nuestro sanador. No le estamos pidiendo para ver si creo en Él. Le estoy pidiendo porque sé quién es Él. Dar un aplauso a Jesús. Escúchame bien, Dios no hace milagros y señales
simplemente para satisfacer a gente emberrinchada. Jesús todo lo hace con un propósito. Y estas señales fueron escritas para que crean. Amén. ¿Y saben qué? ¿Sabes por qué señales fueron escritas para que creyeran? No porque era en per se la señal, sino porque la señal cumplía lo que los profetas habían dicho acerca de Jesús. Las señales confirmaban la palabra, no al revés. El gran problema de la iglesia hoy en día es que queremos que las señales confirmen la palabra que las señales confirmen nuestra fe, cuando la palabra es donde se cimienta nuestra fe. ¿Vamos bien? Ay, Señor, es que yo quiero ver para entonces creer. ¿No dice el justo por la fe? Creer para ver, no ver para creer. Y es lo que Dios nos está diciendo. Y te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Porque vemos a Jesús, pero sí, seguimos sin entenderle. Nuestra cabeza está embotada por tanta porquería, por tantas cosas que hemos metido ahí. Por todo lo que hemos permitido que la gente nos diga y nos haga y nos haga sentir que somos. Cuando lo único que vale la pena es aquello que Dios dice acerca de mí y acerca de ti. Ay. ¿Por qué Jesús sigue haciendo milagros? Porque confirma quién es Él. ¿Y por qué? Porque Dios tiene compasión de sus hijos. Y sí, hay veces que gente va a hacer Dios milagros para que crea gente, sí. ¿Por qué? Porque es Dios si Él quiere que lo haga. Pero aquí me está diciendo que si yo soy un hombre que me llama un discípulo de Dios, o que soy un cristiano que me llama un seguidor de Dios, su palabra me debe ser suficiente. Y ahí te tienes que parar. No en lo que ves, sino en lo que crees. No en lo que ves, sino en lo que crees. No en lo que ves, sino en lo que crees. Porque el justo, por la fe, vivirá. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos eso. Necesitamos eso. Ahora tenemos que entender algo. La negativa de Jesús es muy importante. Porque establece que las señales o los milagros por sí solo no producen fe. Las señales y los milagros no producen fe. ¿Cuántos han recibido señales y milagros? ¿Y cuántos siguen? Drop the mic. ¿Verdad que sí? Cañón. Las señales o milagros por sí solos no producen fe. Un principio que va a perseguir a los discípulos a lo largo de este pasaje. Así como que Jesús está diciendo, a ver qué haces, a ver si entendiste. A ver si entendiste. Por eso hoy te dije, pon atención, ¿qué es lo que Dios te está hablando hoy? ¿Qué te está hablando Dios? Ay, pero es que tú no sabes eso. Ya lo sé, pero ¿qué te está diciendo Dios? Pero es que ya deja de poner tus ojos en ti, deja de tenerte lástima. Ay, es que el mundo y que la economía y la gasolina. ¿Y quién? Hay que orar por Trump. Porque hay que orar por nuestros gobernantes, lo dice la Biblia, Roma. Hay que orar y bendecirlo y pedirle que Dios. ¡Ay! Pues sí, es lo que dice la Biblia. Yo no voy a hacer lo que tú quieras, voy a hacer lo que dice la Biblia. Pero no entremos eso. Porque vienen armados. ¿Cuántas veces le pedimos señales a Jesús pensando que esto hará que crezca nuestra fe? La pregunta no era si había suficiente evidencia. Todos aquí tenemos suficiente evidencia de que Él está vivo, de que Él es rey, que Él todo lo puede, que Él todo lo sabe y que Él está en todos lados. Hay suficiente evidencia de que Él es nuestro consolador. Hay suficiente evidencia para que sepamos que Él es el que nos sacia y nos da alimento, de ese alimento que nos deja saciados. La pregunta no era acerca de si había suficiente evidencia, la pregunta era acerca de, ¿están dispuestos a creer lo que la evidencia ya muestra? ¿Estás dispuesto a creer lo que la evidencia muestra? Los fariseos debían reconocer estas señales. Eran los guardianes de la Escritura. Ellos deberían de haber dicho, sí, este es el Mesías. ¿Por qué? Porque ha hecho todo lo que dicen las Escrituras. Y ya se los dije, ahí léanlos en su casa. Isaías 35, 29, 61. Léanlos. Ahí viene todo.
Pero luego viene la sorpresa. Los discípulos tampoco entienden. Tú y yo. Jesús es el mismo lenguaje profético para describir a los discípulos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y aquí es Jesús jalándonos las orejas. Sí, Jesús es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, pero es un Dios que corrige a los que ama. Porque si no seríamos bastardos. Y yo no veo bastardos aquí, yo veo hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? ¿Tienes ojos y no ves, papacito? ¿Tienes oídos y no oyes, mamacita? Lo que Marcos nos está diciendo está mostrando que los discípulos están más cerca de Jesús que los fariseos, pero aún están espiritualmente ciegos. El problema nunca fue la falta de señales. Tu problema no es la falta de señales. Tu problema no es la falta de milagros. Entonces, ¿cómo se ve un corazón que necesita ser transformado? Es un corazón que puede tener evidencia y aún así no creer. ¿Cuántos de aquí tienen un corazón que necesita ser transformado? Tienen evidencia, pero todavía les cuesta o nos cuesta creer. ¿Lo estamos viendo? Y la última pregunta, ¿qué es lo que el corazón enfermo nos impide ver? Versículo 22 al 26, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó la mano al ciego. ¿Por qué Jesús sana a este ciego? Porque ¿qué decía la palabra? Que Él dará vista al ciego. ¿Por qué también sanó a esta persona? ¿O por qué sanó a otras personas que tenían enfermedades diferentes? Que no venían ahí. ¿Por qué? Porque ellos no estaban tentando su fe. Estaban en necesidad y Jesús era movido a compasión. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Vean esto. Este es el único milagro progresivo en las Escrituras, no instantáneo, el único, esto es muy interesante. Dice, ¿puedes ver ahora? Versículo 24, el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Como la película El Señor de los Anillos, los árboles esos, ¿verdad? Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. El único milagro progresivo, y esto está cañón, no es que Jesús le puso la mano y dijo, ay, se me desgastó, déjame recargo. No, hay un propósito, hay una primera y segunda etapa. La primera etapa, veo personas, parecen árboles que caminan. ¿Qué pasa con ellos? Ven, está viendo, pero no claramente. ¿Qué es lo que estaba pasando con los discípulos? ¿Qué es lo que pasa contigo? Estamos viendo, pero todavía no claramente. Y es normal, todos estamos en un camino. No significa que porque no ves y yo ya veo perfectamente. No, todos estamos en el mismo bote. ¿Vamos bien? Pero estamos entendiendo por qué vemos de esa forma. ¿Está bien? Y estamos entendiendo por qué no debemos actuar de cierta forma también. ¿Qué tenemos que ver? Dice, veo, pero no veo claramente. Veo, pero no veo claramente. ¿Quién más está viendo así? Yo. ¿Quién más conmigo? Todos estamos viendo así. Ahora, luego los discípulos, ¿verdad? Y luego dicen, los discípulos ven algo, pero no lo suficientemente. Tú y yo vemos algo, pero no lo suficiente. Sabemos que Jesús es especial, amén. Di conmigo amén, ¿verdad? Saben que va a venir Dios, ¿verdad? Que sí. Saben que tiene autoridad Jesús, sí. Amén, ¿verdad? ¿Saben que hace milagros? Claro, pero todavía no lo ven claramente. Todavía yo no lo veo claramente. Todavía tú no lo ves claramente. Hay cosas que estamos creciendo en nuestra fe, estamos siendo transformados, estamos siendo desprogramados, estamos siendo librados y limpiados de nuestra mente, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Y en la segunda etapa, vean la segunda etapa, dice que Jesús vuelve a tocarlo y ahora ve claramente. Esto está cañón, pon mucha atención. Lo que Marcos nos está diciendo en su narrativa es que el ciego es una parábola viviente de los discípulos. Está mostrando cómo está la iglesia el día de hoy. Es una iglesia que no vemos claramente a nuestro Dios, que entendemos, que palpamos, que nos afiguramos, que lo vemos tal vez borroso, pero estamos ahí, pero nos da una parábola y nos dice, ¿sabes qué?
Tu visión no siempre será así. Algún día verás claramente los ojos de Jesús enfrente de ti. Lo verás claramente y dirás, wow, esto es increíble. Y hay áreas en tu vida que progresivamente empiezas a ver más claramente. A lo mejor en tus finanzas, a lo mejor en tu confianza, a lo mejor en tu identidad, a lo mejor en tu self-value, ¿verdad? En tu valor propio, en tu amor propio. Empiezas a ser transformado, liberado, empiezas a ser transformado al punto que empiezas a ver más claramente. Te ponen los lentes, wow, ay, qué clarito te ves, mi amor, mucho gusto. 30 años casados y no sabía que tenía los ojos verdes. Aleluya, qué padre. Empiezas a ver claramente, ¿verdad? El ciego es una parábola de los discípulos, de ti y de mí. Y lo que Jesús nos está enseñando es que Jesús no nos está diciendo que la verdad que la verdadera necesidad no es más información. Jesús te está diciendo, no necesitas más información, ¿verdad? No necesitas más información, nos dice Jesús. No necesitas más evidencia, no necesitas más milagros o más señales. Jesús dice, ¿sabes qué necesitas? Sanidad. ¿Y sabes qué es lo que impide? ¿Sabes qué es lo que impide que veamos un corazón enfermo? Impide que veamos a Jesús. Porque venimos de una narrativa donde Marcos nos dice que el problema del hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y estamos tan rotos, tan lastimados, tan quebrantados en nuestros corazones que impide que nuestros ojos vean y nuestros oídos escuchen la voz de nuestro Señor. Es sanidad. Necesitas sanidad. ¿Sabes por qué te dueles como te dueles, te enojas como te enojas, tienes la ira que tienes? Eres tan egocentrista que solamente piensas en ti, tienes las pasiones que tienes. ¿Sabes por qué? Porque estás enfermo. No necesitas señales, ni información, ni evidencia. Necesitamos que Dios sane nuestros corazones. Nadie ve claramente a Jesús hasta que Jesús sana nuestros ojos espirituales. Empezamos en Él y todo termina en Él. Aquel que empezó la buena obra la va a terminar. ¿Qué es lo que un corazón enfermo nos impide ver? Nos impide ver a Jesús. Mi corazón y tu corazón está tan roto y tan enfermo que no vemos claramente que Él es el proveedor y es el saciador. Él es nuestro defensor. Él es nuestra justicia. Él es nuestro refugio en tiempo de angustia. Corremos a todos lados menos a Jesús cuando estamos en necesidad. ¿Por qué? Porque no vemos claramente. Porque pensamos que otras cosas van a saciarnos y van a llenarnos y van a liberarnos de una mejor manera. ¿Sabes por qué? Porque no vemos claramente quién es nuestro Jesús. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos en nuestros corazones? Que tenemos una imagen distorsionada de Jesús. Y hoy tenemos que decirle a Jesús, Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón. Dame un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo. Sana mi corazón para que pueda verte. Sana mi corazón para que deje de odiar. Sana mi corazón para que empiece a amar. Sana mi corazón para que empiece a perdonar más. Sana mi corazón, Señor. Ayúdame a ver, ayúdame a escucharte. Llevamos años siendo cristianos y seguimos viendo distorsionadamente. Y el mismo eco de la voz de Jesús sigue resonando hoy en día diciéndonos, ¿acaso no recuerdan? ¿Todavía no ven? ¿Todavía no entienden? ¿Tienes tu mente embotada? ¿Tienes ojos pero no puedes ver? ¿Tienes oídos pero no oyes? Me encanta este pasaje. Porque este hombre al final de esta sección, antes de que Jesús le haga la pregunta a Pedro, ¿quién dices tú que soy? Jesús les vuelve a reivindicar, ¿sabes qué? Tu corazón. Y el único que puede sanarte soy yo. Y no solamente te voy a mostrar eso, te voy a dar esperanza. Te voy a dejar ver que aunque ahorita no veas claramente, al final me verás cara a cara. ¿Cuánto estamos dispuestos a venir delante de Él y decir, Señor, sana?
Entonces tal vez porque tratas de lograr cosas y más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Y sabes que no te llenan, pero es un deseo, una necesidad de querer lograr y lograr y lograr. ¿Sabes por qué? Tal vez de joven, tal vez de niño te despreciaron, te hicieron menos, te dijeron que no servías, que no ibas a lograr nada y ahora te levantas y dices, yo sí puedo. Y lo que está generando ese éxito es una amargura y una raíz de amargura en tu corazón que ha anulado la palabra de Dios, que ha nublado tu visión. Necesitas que Jesús te sane ahí. Tal vez esa falta de confianza en tu esposo o en tu esposa. Tal vez ese deseo de siempre tener cosas en tu casa porque nunca tuviste nada. Tal vez ese deseo de siempre decir, sabes que yo no voy a soltar nada, no voy a soltar nada. ¿Por qué? Porque yo me proveo yo mismo, yo soy el que me satisface, yo soy el proveedor de mi casa. Y te lleva a enfocarte en eso. Las 3 preguntas fueron increíbles. ¿Cómo sabemos que nuestro corazón está enfermo? Resumiendo, puedes estar cerca de Jesús y no verlo. Segundo, ¿cómo se ve un corazón que necesita ser transformado? Puedes tener evidencia y aún así no creer. Y por último, ¿qué nos impide? ¿Qué es lo que un corazón enfermo nos impide ver? Nos impide ver a Jesús. Y solo Jesús puede sanar la visión del corazón. Me encanta esto porque en la primera pregunta podemos ver el síntoma. En la segunda pregunta podemos ver el diagnóstico. Y en la tercera pregunta podemos ver la solución. El síntoma, no confiamos. El diagnóstico, no entendemos. La solución, que Jesús venga y sane tu corazón. Y aquí es donde toda la serie se conecta. Vimos a un pueblo de Israel que tuvo a Jesús enfrente y lo rechazó. Tuvimos a un Herodes que tuvo la verdad enfrente y la ignoró. Tuvimos a los fariseos que tuvieron señales enfrente y pidieron más. Y tenemos a los discípulos que tuvieron milagros enfrente y no entendieron. Pero luego al final de esta sección del capítulo 6 al 8:30 vemos a un hombre ciego que tuvo a Jesús enfrente y fue el único que terminó viéndolo. No por lo que él hizo, no porque fuera más inteligente, no porque tuviera más evidencia o fuera más espiritual, sino porque permitió que Jesús lo sanara. Ponte de pie si quieres que Jesús te sane.